Hola a todos, como les prometí, aquí ya tenemos a nuestras 3 nuevas invitadas del primer programa de conversación con escritoras. Más o menos la temática es, hola chicas, más o menos la temática es que cada una va a hablar de sus comienzos y de sus obras. Así que vamos a empezar con Ingrid Guzmán. ¿Cómo estás, Ingrid? Súper bien, sufriendo aquí la cuarentena, pero tranquila en mi refugio. Con 4 gatos, 2 perros, 2 niños. Ya, Ingrid. ¿Estabas entretenida? Con mucho que hacer. Ya. Sí. Ya, Ingrid, me gustaría saber todo de ti. ¿En qué momento empezaste a escribir, a leer? Esta locura de escribir, ¿en qué momento se te ocurrió todo esto? Escribir o leer son dos cosas muy distintas. Leer, mi pasión por los libros es Empecemos por de... lo primero que... Ya. Mi pasión por los libros me viene desde muy niña. Yo no sabía leer porque me gustaba que me leyeran. Era más entretenido. Tenía abuelos muy lectores, así que me leían muchos cuentos. Así que yo fui lenta con respecto a mi hermano. Yo creo que empecé a leer a los 5 años, no a los 4 como ellos. Pero de ahí cuando partí ya no paré más. En mi casa no había libros para niños. Eh, Así que leía lo que se podía nomás. Los libros que hubiesen al alcance. Uh-huh. Y como no había censura, uno sacaba el libro que le tincara nomás Ya. sacar el libro. Así que mi libro favorito niña era, por ejemplo, La Odisea, en una versión juvenil, pero igual La Odisea. Bueno, y con buenos abuelos lectores, con papá lector, y con una biblioteca grande en la casa que tenía muchos libros, más de 2000 libros, con un cardex ordenadito, era imposible que no me gustara la lectura, así que de ahí esa afición nunca me ha parado y por eso ahora ya tengo mi propia biblioteca, porque amo el libro como objeto. De ahí a escribir, pasa como pasa mucho acá en Chile, que uno parte por la poesía, como que acá en Chile, país de poetas, también caí en eso. Y a los 5 años escribí mis primeras poesías. Tuve la mala idea de mostrárselas a mi profesora, y de ahí no me soltaron más por un tiempo en el colegio, fue horrible, fue horrible. Típico que había un acto, había algo en el diario mural, y Ingrid, ¿puedes escribir una poesía? Era horroroso. No, no me soltaron por mucho tiempo. Por suerte después llegaron otras personalidades, hola, otras personalidades al colegio y que me quitaron ese puesto. Por ejemplo, llegó Emilio Antilef. Bueno, ustedes son muy chicas, no lo deben conocer, pero en mi época Emilio Antilef era el chico poeta más conocido, que salía en Sábado Gigante. Entonces, como llegó a mi colegio, a mi nivel, listo, ya de ahí nunca más tuve que escribir poesía, voy a estar Emilio, así que de ahí me dejaron tranquila. Y de hecho dejé la poesía mucho tiempo, muchos años, porque al final era como una cosa emocional. Y a veces había que estar en un estado emocional muy intenso para poder escribir buena poesía. Y siento que me faltaba mucho, soy muy exigente. El escribir otro estilo de cosas se fue dando sin querer y como que parece que era muy evidente que se daba en mí, pero yo no lo notaba. Hasta que a mi alrededor me empezaron a decir, ya Ingrid, pero tú escribes esto, o tú escribes esto otro. En la universidad me hice cargo de una revista, fui directora de una revista que se llamaba El Cauceo, que era de los estudiantes de Ingeniería Civil en Computación, y ahí escribí algunas cosas. Después, siguiendo esa misma tónica, en la oficina, en la empresa, me pidieron que hiciera una revista similar a la que habíamos hecho en El Cauceo, pero para la oficina. También ahí escribí, dirigí, sacaba fotos, hacía de todo. Entonces, insisto, como que era alrededor mío, la gente se daba cuenta que yo escribía, pero es que yo no lo concientizaba. Hasta que un día mi actual jefe me dijo, oye Ingrid, ¿por qué no participas en Santiago 100 palabras? Y yo lo quedé mirando raro. Oye, nunca he escrito, ya lo voy a intentar. Y lo hice.
me fue pésimo, no importa, pero la cosa es que lo hice y me di cuenta, sí, parece que me gusta escribir. Y otro amigo me dijo, oye, ¿por qué no te metes a un taller de escritura? Y yo, no, pero es que, y le ponía puros peros hasta que me dijo, métete. Y en realidad me di cuenta, perdón, que estaba puro pip, porque sí, es lo que quería desde siempre, así que fue un taller cortito y de ahí no paré más. Eran unos talleres en Lumen, que me cambiaron la profesora, teníamos 2 profesores que suponía asignados y no llegó ninguno de esos, apareció otra persona de rulos, crespa, fresca, vibrante, como profesora, y dije, esta no es lo que me prometieron, y dijo, ya, olvídenselo del plan que vieron porque no vamos a ver eso. Y yo, chuta, ¿dónde me vine a meter? Pero resultó que Ana Cruz fue un milagro, una bendición tenerla como profesora, exquisita ella, sacó lo mejor de cada uno de nosotros, los que nos quedamos hasta el final, y después nos gustó tanto que quisimos seguir, así que estuvimos en un taller de narrativa en su casa, que lo creamos nosotros a petición nuestra. Tuvimos un año con ella y de ahí salió esta cosa linda que se llama Jueves, que es la antología que hicimos con algunos de los cuentos que salieron de ese taller. Fue una experiencia muy rica, de mucho aprendizaje, ella siempre supo sacar lo mejor de cada uno, o sea, era increíble, tú ibas a las clases y yo iba con mi cuento y me decían, después, ¿cómo te fue? Súper bien, me destrozaron, pero era sé por dónde ir. Es como esa sensación así, siempre quedaba algo positivo. Y encuentro que pulí mucho mi escritura. Después de ese descansé un poquito, con ese dejé los inicios para mi novela, lo seguí trabajando en forma personal, la terminé, la dejé stand-by y ahí me metí a el taller de La Ventana del Sur, donde después tú sabes que sacamos esta linda cosa que se llama Imaginarias, donde fue un reto, un desafío, porque yo no había, por mucho que me gusta mucho la ciencia ficción, yo no había escrito ciencia ficción formalmente, no escribía fantasía, me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción y todos esos géneros, pero yo escribía más en el tono realista. Entonces fue un gran desafío meterme aquí a este grupo, con este grupo de mujeres tan heterogéneas, tan disímiles y todas tan jóvenes más encima, eran tan distintas a mí, donde hablaban de cosas que para mí eran diferentes, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Me sacó de muchos tabús, me sacó lados míos que antes no me habría atrevido a explorar, por ejemplo, la parte del erotismo que sacamos, salió de ahí, salió de los talleres de La Ventana del Sur, que han sido muy interesantes. Y que te hace ponerte colorada, ¿viste? Sí, todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Sí. Y de ahí, bueno, he seguido tratando de no dejar la escritura, ahora estoy en otro taller. Creo que uno siempre tiene que mejorar, y para eso hay que estar en cursos, practicando, aprendiendo, así que ahora estoy en un taller con Armando Roselot, que la gracia es que también él tiene un espectro amplio de género, entonces me permite jugar con todas mis distintas partes, es un taller súper técnico, ya con lo poco que he hecho, porque partimos en marzo, me encanta, vamos súper bien, ahora lo estamos haciendo remoto, es exigente, es de todas las semanas, y ahí estoy, vamos a ver qué sale. Tengo que tirarme con un proyecto nuevo, terminar la novela que tengo ahí, que en mis lectores beta me aconsejaron agregarle algo de información extra. Y no sé, tengo harto material por ahí dando vuelta. Podría ser que lo publique con una antología de cuentos míos, no sé. No sé qué va a salir de ahí. Pero no, esto no para. Ya. Oye, Ingrid, ¿me podrías hablar cómo, tu experiencia como gestora cultural en Torres en Tránsito? Bueno, fueron 2 instancias muy juntas que se dieron, que es echar a lectores en tránsito y a la vez la creación de mi club de lectura. Tengo un club de lectura que ya va a cumplir 4 años, estamos por cumplir 4 años ya luego.
Es un club de lectura que lo diseñé en un principio solamente para mamás, mujeres que vivían cerca, para evitar problemáticas de traslado y cosas, considerando el invierno, etcétera. Y ¿por qué mujeres mamás? Para tener como un universo común sobre el cual partir. Sin embargo, la idea era que la literatura fuera completamente abierta, fuera al gusto de todas. Después se fue abriendo, me llegaron muchos pedidos de gente que quería entrar. Finalmente ahora en este momento somos 11 mujeres. Una fue mamá en el camino, partió sin ser mamá y ahora ya es mamá. De distintas partes, todas profesionales, todas con sus quehaceres, pero con esa pasión por los libros que ya es inevitable juntarnos. Ya tuvimos también nuestra reunión mensual, ahora también remota, porque se hace necesario. O sea, si bien el leer es un acto egoísta porque es de uno lee en silencio para poder disfrutarlo, pero después compartir tu lectura, compartir lo que te pasa cuando lees, eso es rico hacerlo en grupo. Y eso fue lo que pasaba en Lectores en Tránsito, que nunca supe quién me metió al grupo. Sabía que me gustaban los libros y me metieron a alguien, y empezaron a comentar cosas que me llamaban la atención. Entonces yo contestaba y contestaba y contestaba y contestaba tanto que la chica que creó el grupo me dijo, oye, podríamos juntar, no sé, que era Ángeles Barrera, el Angelito, y resultó que vivíamos sumamente cerca. Entonces ella me decía, oye, tomemos un café juntas. Y yo, chuta, ¿qué onda? Ya, me atreví, nos juntamos y nos juntamos en el Plaza de Gaña. No, si yo vivo aquí cerca, yo también. Y bueno, le dije, ya, y de ahí ven a mi club de lectura, y de ahí no paramos más. Entonces, de ahí nos hicimos muy amigas, teníamos inquietudes muy parecidas, siendo muy distintas, y tenemos gustos muy distintos también por los libros. Pero eso es lo rico, que aunque nos gusten distintos libros, compartimos esas cosas, esos gustos, el amor por el libro en sí. Entonces, como ella había creado Lectores en Tránsito, yo cada vez que hacía algo yo la apoyaba, y la apoyaba, y la apoyaba, y después al final terminé metiéndome, apoyándola y haciendo cosas, haciendo lanzamientos. Me apasiono mucho, soy una mujer apasionada, entonces cuando hago algo me meto así de lleno. Entonces si habían cosas, ya hagámoslo y hagámosla bien. Entonces ya, vamos ayudándote, haciendo cosas. Si hicimos lanzamiento de la Tamara Kruger, por ejemplo, del segundo libro de su saga, y ya, pero hagámoslo como si fuera de la época en que está escrito el libro, y pusimos todo como época medieval, sí, pusimos traje, conseguimos, hice un casting, no sé cómo conseguí a 2 personas que hicieran los personajes, que eran muy parecidos. O sea, una princesa alta, que tú la veías y era como, oh, ella es la princesa. O sea, no es de este mundo, medía como 1,85 m, alta, rubia, o sea, no es de este mundo, es de chica. Y bueno, y también el que hacía de Allen, un chico guapo, alto también, que era más alto que la princesa. Entonces, fue muy divertido hacer todo esto. Para mí fue muy enriquecedor. Wow. Y de ahí no quisimos parar. Entonces, cada vez que hacíamos un lanzamiento, la idea era hacerlo bien personalizado con respecto al libro. Entonces, por ejemplo, para cuando hicimos 3 balas en la Pampa, pues que lo pasamos bien en esas juntas, como para entender bien de qué se trataba, y todos nos juntamos varias veces con los chicos, hicimos videos preparando cosas, y al final todos nos vestimos de vaqueros, sombreros, ponchos, con pistolas, y recibíamos a la gente en el museo, Casa Colorada, así súper formal, vestidos así de bandolero, con un arma. ¡Alto ahí! ¿A qué viene? Dígame el nombre de uno de los escritores. Si no, lo voy a disparar. O haciendo ese juego. Entonces la gente llegaba con una actitud distinta. Y esa es la gracia. Siempre generar de la lectura algo simpático, que les atraiga. Entonces, de ahí es que quedé siendo gestora cultural en Lectores en Tránsito para Chile. Porque también tenemos ahora nuestra sede en Colombia, y yo soy para Chile. De ahí, ¿qué otras cosas van a venir? No sé, tengo ganas de hacer un club de lectura número 2, porque como que ha quedado mucha gente rezagada que le gustaría, y también abrir otro tipo de gente. Bueno, para hacer el club de lectura también me hice un curso en la DIVAM para tener mi certificado mediador en clubes de lectura y tener más herramientas para poder hacerlo en serio. Entonces, sí, insisto, todo esto, todo este mundo de conocer escritores, de relacionarme con ellos, con lectores de distintas índoles, ha sido demasiado interesante. He conocido mucha gente muy exquisita, partiendo por las que están aquí. La Romy, que nos conocimos hace poco y ahora yo la adoro.
conoció mucha gente Ya, así en gracias, gracias, Ingrid, por haber dicho tus impresiones y tu historia en este mundo. Lean Imaginaria, el que no lo tenga, Soy zurda, página 79. Está muy ¡Aquí bueno. está mi bebé! Ya. ¿Puedo hacer Aprovechando, una voy a mostrar pregunta? voy a ¿Sí? mostrar mis papeles. Sí, dale nomás. Dale. Ya. Dijiste que no sueles escribir fantasía ni ciencia ficción, que eso era novedoso para ti. Entonces, ¿de qué tratan normalmente tus relatos? Son más bien de corte realista. Por ejemplo, Pero los que tengo... drama, romance, terror, ¿de qué estilo? ¿A qué van más? No, romance no. Detesto el romance. Absolutamente no. Por ese lado no van. No, son historias realistas basadas en seres comunes y corrientes que te puedes topar en la calle. Más bien esa es como un poco la gracia. Por ejemplo, a ver, en jueves tengo 3 cuentos donde uno trata sobre cómo un hombre se pierde a sí mismo y al perderse se encuentra. Eso es lo interesante. Tengo uno que es de una chica y un amorío que tuvo. Y el último que me encanta, el regalo, es sobre una pareja que vivió en la dictadura y cómo por eso tuvieron que emigrar al sur y las cosas que le sucedieron a raíz de eso, de esa instancia, cómo se fueron transformando sus vidas. Un poco más como de reflexión, entonces. Sí. El que tengo publicado, por ejemplo, en el sitio web Cactus Cultural, que me lo pidieron para publicarlo, Canción de Otoño, es muy lindo. También tiene que ver con un poco con eso de las reflexiones sobre qué pasa con las personas de la época de dictadura versus ahora y esos cambios. Tiene que ver con que yo soy una persona que nació en esa época, entonces tengo esas historias que contar. ¿Y te toca chocar con los que no vivimos eso? Más que chocar es como ampliar el mundo, porque tampoco me voy en la grave. No me pongo en la pesada, sino que un poco como viviendo entre la burbuja, ok, comentarles como darles indicios, vistazos. Es que, claro, uno ve la vida diferente. Sí. A mí me pasa que mi mamá vivió la dictadura y yo no, entonces para mí la vida ha sido muy diferente a la de ella y entendernos igual es como mi mamá así como no, cuando crezcas me vas a entender y yo así como crecí, sigo sin entenderte. Bueno, en la ventana sí pasa un poco esto, porque éramos 2 nomás las que éramos como de mi edad y todas las demás eran chicas de 30 años. Eran bien disímiles historias que podíamos traer. Cuando ellos eran... Voy a tener que mostrar a mi hija. Una pregunta, ¿qué género se te ha hecho más fácil escribir? Dijiste que había escrito erótico, perdón, ¿qué género se te hace más fácil escribir? Porque ya probaste con ciencia ficción, ya probaste un poquito de erotismo, o ¿qué género todavía no has tocado y te gustaría tocar? Ya sabemos ya que el romanticismo no te gusta. No he probado con el policial, fíjate, pero eso lo encuentro muy difícil porque soy muy exigente. Entonces, el género policial tiene ciertas directivas que lo hacen más terrible. O sea, hay que investigar mucho más, saber mucho más. Y digamos que como yo no soy escritora de tiempo completo, no puedo darle el tiempo que requeriría escribir una novela policial, que me encanta leerlas. Soy demasiado entretenida, Agatha Christie, me las comí todas cuando pude, cuando chica. Sherlock Holmes también, Simenón, con Maigret, o incluso acá de los chilenos, el Víctor Heredia, no sé, el Heredia. Así que ese yo creo que es el género que no he tocado. Pero de los otros, así como soy polígama en la lectura, soy polígama en la escritura. O sea, me dicen escribo horror, escribo horror.
Escribe fantasía, escribí fantasía. Escribe ciencia ficción, escribí ciencia ficción. Escribe narrativa normal, escribe erótico, escribo erótico. Lo que me pidan. Pero policial no me atrevo. A ese le tengo miedo. Qué buena. Oye, Ingrid, ¿y tienes más proyectos futuros? ¿Vas a sacar más? ¿Algo tuyo, no que sea parte de una antología? Es que sería la novela que tengo, que está ahí guardadita. En realidad yo quedé conforme cuando la hice, la probé con algunas personas, la he probado con distintos personajes, con distintos tipos de lectores beta, desde escritores ya consagrados a personas que no son muy asiduas a la lectura. Y funciona, pero de ahí también recopilé mucha información que encuentro que es válida y sabes que no me ha dado nomás para rellenarla y saber si es que vale la pena sacarla. Ahí tendría que hablar con alguna editorial. Pero está ahí, casi, le falta. Sí. Si quieres, ahí te mando los primeros capítulos. Me perdí de qué novela hablan. ¿Ah? Me perdí de qué novela hablan, lo siento. No, de la que está escrita y que no he publicado. Ah. Ese sería, yo creo que el siguiente como proyecto grande, porque le puse harto cariño en realidad a hacer esos personajes. A la Beatriz y su abuela, que pero todavía no tiene nombre. Un concurso va a ponerle nombre a la novela. Más mala idea. Aunque puede que te salgan quizás qué nombre. Bueno, no le tengo miedo en todo caso. Yo a esta altura ya, yo sé que cuando uno publica algo ya deja de ser de uno, así que, así como me han dicho, cada interpretación de los cuentos que he hecho, mira, el saber que... Imagínate, mi novela tiene todas estas interpretaciones que a mí ni siquiera se me habían ocurrido. Es increíble eso, entonces yo, por eso da lo mismo el nombre que salga. Con los cuentos me pasa algo muy lindo que bueno, regalé varios ejemplares de jueves y cada cuento tuvo por lo menos a alguien a quien le llegó. O sea, al punto que alguien, oye, tal persona lloró con este cuento, o sea, a ese nivel es como, no, esto está retratando su vida, este me tocó a mí, y uy, tantas cosas así que cuando te pasan en la vida es como, ya me siento llena, o sea, ya cumplió. Si este cuento te interpreta, pucha, qué rico, y les mueve algo. Entonces, no, yo ya con eso ya me siento pagada. Cuando alguien me dice, me tocaste, no sé, o alguien como, con otro, con el de que está publicado en Cactus Cultural, fue, quedé para adentro. Así como, me pasaron cosas y empecé a recordar de mi infancia, y, uy, no, esto para mí ha sido más rico que uno con las redes. No, y el feedback es muy bueno para uno también porque te motiva a seguir escribiendo. Sí, efectivamente. Yo sé que lo estás haciendo bien. Escribo puras burradas, así como que muy fome, valdrá la pena, pero después cuando me dicen eso, pucha, me hizo llorar, es como, ya, a ese nivel, y efectivamente les ha tocado el corazón, no, qué lindo. Eso es bellísimo, yo creo que eso tira para arriba para poder seguir escribiendo, para darse estos ratitos de escape. Eso, Feña, ¿algo más? Tenemos a la Romy y a la Sasami, así que aprovechalas. Sí, ya. La próxima sería Sasami. Abierto el micrófono. Ya, Sasami. Sí. Quiero que me cuentes más o menos cómo comenzaste, cuáles son tus obras y todo, en pocas para todo el mundo editorial que has pasado, porque tú tenés varias obras que podríamos mencionar entre ellas La vida entre los reinos, El ocaso de un rey, Misión en el planeta de Yugo, Más allá de la tormenta, El monstruo del patio. Y las que están gratis en Storybook. Sí. Sí. Oye, si podrías mostrar los libros sería fantástico. Sí, por supuesto. Mira. Sí, aquí está Ocaso de un reino. Y ¿Ya? yo lo mido así como... Siempre que lo entrego así, digo, después me tienes que decir si lloraste, porque mi meta con este libro es que la gente llore. Porque es el primer libro que yo escribí.
Lo terminé cuando tenía 16 años. Y después lo arreglé, obviamente, y todo. Sí, es que lo escribí como para contarle la historia del personaje a una amiga. Y después resulta que en Puerto de Escape me dice Marcelo, ya obviamente ciertas correcciones y todo, y me dice, el final tienes que mejorarlo, necesitas más punch, necesitas contar más detalle, así que enfócate en que sea más fuerte y todo. Entonces la verdad es que fue como, dije, ¿y le tengo que poner más cebolla? Sí, ponle más cebolla, y fue como, ya, entonces a ese nivel de detalles, contaré bien los detalles. Entonces como que me dijo las 10 últimas páginas, creo que después se volvieron como 20. Y mi meta es esa, porque de verdad sea fuerte, que de verdad les llegue y sientan lo que siente Suki ahí. Entonces tienen que llorar, si no lloran es que no lo hice también. Y el otro es La vidente de los reinos. Esta portada me encanta. De hecho, esta es la precuela de Ocaso de un reino. Y la idea de esto era en realidad contar un cuento. Yo estaba probando a hacer cuentos porque yo empecé a escribir y lo primero que hice fue Ocaso de un reino, que no, obviamente no es un cuento. Después empecé a escribir otro libro que en realidad lo había empezado como cómic cuando muy pequeña y lo empecé a transformar en novela porque me di cuenta que era tan largo que si lo hacía guión de cómic no iba a terminar nunca. Entonces mejor lo hice novela. Y así siempre novela, nunca cuento. Y me preguntaban siempre, ¿qué pasa con Selene y Alan? ¿Por qué no están juntos y todos saben que se aman? Y es como que ahí hay una historia detrás que no valía la pena contar porque no son protagonistas. Entonces me decían, ¿pero por qué? Pero es que si todos saben que se aman, ¿por qué no están juntos? Y así como, porque no podían. Entonces dije, ya bueno, ya voy a contarlo. Y dije, lo voy a subir a mi blog, de paso hago más entradas y cuento un cuento. Y empecé a contar como por entrada. Y se hizo demasiado largo porque se meten otros personajes y me alargan la trama y hacen lo que quieren. Entonces al final terminó siendo más largo que Ocaso de un reino. ¿Te pasa que los personajes cobran vida propia y se van por su lado? Sí, igual como cuentan en Niebla. Hacen lo que quieren, ellos me cuentan tanto que empiezo a meter muchos detalles, y ese es como el tema. Así que terminó siendo una novela y dije, ya vamos a sacarla también con Puerto de Escape. Y ahí cuando dije, ya lo voy a hacer novela, conté cosas que no había contado en el blog, para no contar tanto. Y ahí nació Esmeralda, que está gratis y completa en Storybook, que es otra novela que viene antes de La vidente de los reinos. Y así pasa con todos los textos que yo escribo, que al final son una saga tremenda. Y bueno, de este hay una ilustración muy bonita que yo la puse en marcapágina. No sé si la habían visto. ¿Se nota ahí? ¿No? Más atrás. Ahí. Espérate, voy a mostrarles el original porque el ilustrador me la regaló. Ahí se va a ver mejor. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh! ¡Está hermoso! ¡Muy lindo! ¡Está demasiado lindo! Esa la hizo Víctor Labra, que de hecho casi todas las personas con los que suelo trabajar normalmente desde el principio vienen de atrás. Yo empecé a escribir muy chiquitita. Y bueno, Víctor, que es el que ilustró Ocaso de un reino y La vidente, conoció la historia en pañales. Él fue el primer fan de Ocaso de un reino. Entonces, él me hizo las ilustraciones también. Y esta es Maya de la Tormenta, que también está ilustrado.
Y este es como más personal porque es como un libro que cuenta mi historia de cómo empecé y terminé de vivir crisis de pánico y depresión. O sea, porque yo tuve crisis de pánico desde los 16, pero no me lo descubrieron hasta los 19. De hecho, ni yo sabía qué tenía. Y a los 19 recién me lo descubrieron, entonces fue como muy heavy. Me empezó a dar depresión tanto tiempo con la enfermedad y fueron, yo creo que como 10 años de tratamiento, más o menos. No sé si fueron 10 o 13 años con la enfermedad, una cosa así. La cosa es que cuando me dieron de alta y ya pasó el tiempo, dije, voy a contar mi experiencia, pero la voy a contar de la forma en que yo la sobreviví. Porque yo la sobreviví a escribir. Cada vez que me sentía mal y tenía crisis, lo que yo hacía era escribir lo que yo sentía. Y, sí. ¿Qué pasó con las pantallas? ¿Se me cayeron las chiquillas? Está lenta la internet, es como... Yo me congelo. Que desaparecieron de las pantallas. Sigue hablando nomás, sí, esto se te escucha. Tranquila. Estamos aquí. Sí. No hemos ido todavía. ¿Y qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Se fueron las pantallas. Bueno, el otro, este es el primero que publiqué, que es Misión en el planeta Yugot. Y tiene un cuentito que es El monstruo del patio, que es el cuento que viene después de la novela. ¿Sí? Y esa ya es de fantasía, igual que las otras, y es una aventura muy larga. De hecho, ni siquiera debería existir ese libro, porque yo empecé como a los 17, 18, más o menos, empecé a cranear una historia en conjunto con una amiga que en este momento solamente se conoce como bloguera, y ella creó el mundo de Laurelot. Entonces nosotras empezamos a trabajar juntas en un cover, y la cosa es que fue porque ella era como más, es como creadora, pero no era muy buena con los perfiles. Y yo en eso me encantan los perfiles, me manejo muy bien con varios perfiles al mismo tiempo, entonces la empecé a ayudar y al final me dijo, ya no, tú te encargáis de esos personajes y yo me encargo de esto otro, y entonces la ayudé con la novela y todo. Y bueno, en este personaje que yo le presento es muy caótico, es muy dominante y se roba toda la película. Entonces tiene un pasado muy entretenido y dije así como, ya hagamos un trato, yo no te voy a pedir derechos de nada, tú saca todas las novelas que queráis, yo te voy a seguir ayudando al 100%, trabajamos juntas, pero tú me tenés que ayudar a mí para poder contar el pasado de Dennis, porque me encanta, es un personaje que amo, me enamoré de él y tiene un pasado muy entretenido y quería contar esa aventura. Así que el trato fue ese y terminé sacando yo la novela antes. Así que ahí nació Misión en el planeta Yugo. De hecho, tengo que sacar la continuación. Y después de eso sacaríamos los libros que tenemos planeados juntos, que iba a ser un libro y ahora es como una trilogía y otro libro más. Sí, soy un poco caótica como escritora. Eres historias largas. Sí. No, pero siempre he sido así. Yo empecé a escribir y escribía canciones. Dice mi mamá que le escribía canciones, que inventaba cualquier canción de lo que fuera, y de hecho tiene guardada por ahí una canción que le escribía al ratoncito de los dientes. Al ratón Pérez a los 6 años. Y de hecho yo creo que es que me gustan las historias. Cuando era muy pequeña me acuerdo que para dormir yo siempre pedía que me contaran una historia. Mi mamá solo sabía 2 y me contaba siempre la de Rapunzel.
así que se convirtió en mi princesa favorita. Y de hecho, mi hermana en primero básico le tocó representar la obra de Rubén Darío de Margarita de Baile. Y como yo era pequeña y no tenían siempre nana para cuidarme, siempre me tocaba acompañar a mi mamá, que es profesora, y de hecho era la profesora jefe de mi hermana. Entonces me tocó ir a estar ahí acompañando en la sala mucho rato mientras esperaba. Así fue como me gané al director de la escuela, porque le daba pena verme esperando a los 3, 4 años, entonces siempre me entretenía en el patio. Entonces era como, tu mamá todavía está trabajando, pero juegas conmigo, me decía el director. Y bueno, en eso me terminé aprendiendo el poema de Margarita de Baile de memoria, al punto de que hasta el día de hoy me lo sé y no necesito leerlo. Porque me fascinó, me encantaba. Y mi mamá cuenta que yo le leía a la gente el libro así, y yo empezaba y yo les decía, miren, yo sé leer. Y tomaba el cuento, que en realidad es un poema, y les empezaba a leer y daba vuelta a la página justo donde corresponde. Entonces la gente creía que yo de verdad leía, pero en realidad estaba solo chamullando, porque no aprendí a leer hasta como septiembre del año en que estaba en primero básico, entonces a los 3 menos. Y así me aprendía todo. Me aprendía todas las historias que me gustaban, como La Sirenita, también me las sabía de memoria, toda la historia de Disney. Teníamos los libros y mi mamá compraba esas leches nidos que venían con un cuento. Entonces yo siempre le pedía a mi hermana que me leyera todo, porque ella leía desde los 4 años. Entonces yo siempre le pedía que todo me lo leyera. Nunca iba a aprender a leer, porque como siempre me leía ella, no necesitaba aprender a leer. Y yo me memorizaba todo, me lo leían 2 veces, 3 veces y ya me lo sabía de memoria. Entonces siempre fue como muchas historias siempre de fantasía. Después con las películas lo mismo, veía solo películas de fantasía. Y me gustaba mucho el juego, jugar juegos de rol. Yo siempre jugaba juegos de rol cuando pequeña, que era, no sé, que era una mamá, que era una doctora, que era una librera, y siempre inventaba cosas. De esa manera, con mi amiga, mi primera mejor amiga, no, mi segunda mejor amiga, ¿verdad que tuve? Jugábamos mucho a las Barbie, después empezamos a jugar con los patines, nos inventábamos muchas historias jugando ahí en la cuadra, ni siquiera jugábamos en el barrio, era en la cuadra. Necesitábamos una calle y la plaza, y con eso nosotros teníamos para jugar desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, inventando historias. Y hubo un año, creo que no me acuerdo si tenía 10 o 11 años, que nos regalaron un computador a mí y a mi hermana. Y en ese momento, con el computador, con el Word, todo eso, se me ocurrió empezar a registrar las historias que jugábamos. Y empecé a registrar todas las cosas que nosotras jugábamos en un disquete, que ya no existe. No sé dónde habrá quedado. Pero ahí empecé a escribir. Y ahí me empezó a gustar esto de dejar registrado y empezar a darle como continuidad a las historias. Y me gustaba mucho dibujar. Y dije, voy a dibujar. Después dije, entintar, pintar, dibujar, mucho trabajo. Tengo demasiada historia. No, voy a hacer solamente el guión. Y después me fui a las novelas. Era mucho más rápido. Y ahí me quedé con las novelas. Y empecé a escribir, y la verdad, sinceramente, nunca pensé que iba a publicar. Yo siempre pensé que iban a quedar para mí, mis amigos y mis seres queridos. Y ni siquiera tan así, porque en el colegio, cuando yo escribía, por ejemplo, yo hacía dibujos muy bonitos y todos, y un día la profesora de arte me regañó porque fue a hablar con la profesora de matemática, y la profesora de matemática estaba revisando las pruebas y justo revisa la mía. Y se da cuenta de que yo le hacía dibujos a la profesora de matemática en las pruebas. Entonces, y dijo, ¿y esto? Y yo siempre hablaba con ella, pero yo con la de arte hablaba de literatura. Y a ella le mostraba lo que escribía. Entonces me dice, ¿pero por qué nunca me has mostrado tus dibujos? Y yo así como, no sé.
¿por qué no nos mandaba de tarea esos dibujos? Y me decía, pero ¿por qué no? Yo quiero un dibujo tuyo, yo quiero que me hagas un dibujo, porque no puede ser que a esta profesora le muestres eso y a mí no. Y obligué a hacerle un dibujo. De hecho, después me acusó con la del lenguaje y me mandaron a hacer un papelucho gigante para una muestra que había para Marcela Paz en el colegio. Más encima ese día yo ni siquiera podía ir y tuve que hacer el dibujo. Y nunca me lo devolvieron. Y me quedó bueno, qué picada porque no le saqué ni foto. Pero a mí se lo quedó la profe. Pero siempre fue como así, no era como que mostrara mucho, no me atrevía. No. Supongo que, no sé, me daba miedo igual, en cierta forma, las críticas, porque una vez que tú muestras algo, tienes que saber que vas a afrontar las críticas y que esas críticas no te pueden doler. Y si te duelen, bueno, guárdatelo. Entonces, tardé mucho en decidirme a mostrar. Perdona, ¿de qué género son tus libros? ¿De qué género son tus libros? ¿Sobre qué escribes? Todos, excepto Más allá de la tormenta, todos los demás son de fantasía. Fantasía y acción, fantasía y romance. Me voy más a la fantasía y la magia con acción, pero La vidente de los reinos, que fue más por responderle a los lectores de Ocaso, en realidad tiene tanto romance que me di diabetes, tenía que tomar pausas para escribirlo porque yo misma así como, ¡ay, no! ¿Por qué? Si era como, Selene, cállate. Parece que tienes un público cautivo de alguna género, o sea, efectivamente parece que el romance se te da de forma natural, ¿o no? La verdad es que no se me da mucho el romance, me costó harto escribir ese libro. Es que son los personajes, y es que Alan y Selene son muy empalagosos. A mí me gusta más la onda de Suki, yo así como que me entiendo más con Suki. De hecho, en las escenas de la vidente, hay varias escenas que tienen a Suki y a Guido, en realidad son porque necesitaba que Suki se expresara para que me quitara un poco de lo pegajoso de encima. Oye, Sami, ¿te gustaría experimentar con otro género o el género fantasía es lo que te gusta y es lo que te inspira? Me encanta el género de fantasía, pero más que nada a mí me gusta contar las historias que voy conociendo, que van naciendo, que llegan a mí y yo quiero transmitirlas. Hay una historia de hecho de ciencia ficción ahí guardada, que está tan guardada que ni siquiera la empecé a escribir, porque no tengo la habilidad todavía para contar tanta tecnología, porque es muy de ciencia ficción. Y todavía no logro avanzar con eso. Yo creo que primero me voy a pasar al terror, porque como Misión en el planeta Yugo, igual tiene la mitad del libro es terror infantil. Entonces se me da un poco más fácil irme hacia el terror que hacia la ciencia ficción. Y así que estoy trabajando en una novela. Todavía no le tengo nombre porque eso lo pongo al final. Pero estoy trabajando en una que es de terror, que está planteado en una luna de otro planeta. Y bueno, es un mundo como bastante, donde nuestra raza es la carnada, es la víctima, ¿cachai? Nosotros somos depredados por los demás. Y esa historia es la que estoy trabajando, pero todavía no avanza bien lento, porque todavía no me siento como con la habilidad para hacerla bien, como quisiera. Yo soy súper exigente conmigo misma. Entonces, primero tiene que gustarme a mí y después la voy a mostrar. En este minuto estoy trabajando más con hacer cuentos,
es ser capaz de escribir más conciso cuando me lo propongo. Que, como vieron, mi primer cuento fue La vida antes de los reinos, mi segundo cuento fue Esmeralda, el siguiente fue El monstruo del patio, que gracias al Dios sí quedó como cuento. Y de ahí así como que tengo un cuento más, que es Travesía a la guardería, que está en mi blog ahí publicado, pero todavía no le saco mucho jugo. Y estoy trabajando ahora en otros cuentos, y que al fin estoy logrando hacer cuentos, porque la verdad es que yo encuentro que es como, no sé, alabo que sean capaces de hacer cuentos. Lo alabo. Encuentro que es genialísimo poder ser conciso y contar algo en tan pocas líneas, porque para mí es como imposible, sí, siempre tienen 30. Es como lo que dijo la Ingrid. Justamente quería preguntarte sobre vida propia, y adquirir esa vida propia es la que te impulsa a escribir más páginas, y más páginas, más páginas. Claro, es que mis personajes están vivos, ellos existen y no los puedo controlar. Entonces, es como, no sé, yo cuento las historias que ellos me cuentan. Yo siempre he dicho, yo soy un ironauta, entonces todo lo que yo cuento es cosas que yo he visto en mis sueños, que he visto viajando, entonces ellos no son míos, yo no los tengo, no los invento así a propia voluntad. Hoy día se me ocurrió que voy a inventar a este, no. Es una cosa que tiene que llegar, y es terrible, porque de hecho estoy trabajando en este libro que yo me gané un fondo por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por el libro La Niña Sagrada. No lo he publicado porque el fondo era para crearlo, lo creé, le hice ilustraciones, le hice todo, pero todavía no lo he podido publicar. Y resulta que ese libro es el primero de una saga en la que después se une con los personajes, con Denny. Y cuando se conoce con Denny es que se me armó una trilogía, a ese nivel que no se manejan estos personajes desgraciados. Era un libro de 150 páginas y terminó siendo 3 libros, y cada uno tiene como 200. Entonces es horrible, es horrible. Se hace muy largo y no sé cuándo voy a terminar. La cosa es que yo estaba avanzando con uno de estos libros, escribiendo algo relacionado con las habilidades, con la magia, todo eso, y escribí toda una escena. La escribí entera, la terminé y estaba feliz y contenta. Y al otro día, fue una cosa de que esa noche no pude dormir. Me bañé, me pude bañar tranquila. Al final tuve que salir, llamar a mi amiga con la que estoy trabajando en esa trilogía y decirle, lo siento, perdóname, de verdad, perdóname. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿De qué me estás hablando? Explícame, que te conozco, pero no es para tanto. Y le dije, es que vamos a tener que rehacer esa escena. Y me dice, ¿pero por qué? Y me dice, ¿pero cómo no? Si estuvimos trabajando en esa escena tanto, tuvimos como 3 días. No me importa, vamos a tener que rehacerla. ¿Pero por qué? Porque Gisabe dice que ella no puede hacer eso, que jamás habría hecho eso, que nunca lo va a hacer y que no me va a perdonar si yo dejo que eso se escriba. Y me dice, te voy a matar, porque me dice, te voy a matar porque ¿cómo va a hacer eso? No, pero es que tenemos que hacerla de nuevo, lo siento, Gisabe no me deja tranquila, no deja de gritarme en la cabeza que tenemos que rehacer eso, porque eso ella no lo va a hacer, ella lo solucionaría de esta otra manera. Y de verdad lo tuvimos que rehacer, y no es la primera vez que me pasa, y yo creo que no va a ser la última tampoco. Sí, es horrible. Ellos tienen vida propia. Entonces, menos mal que todavía no te metes mucho con el terror, porque si los monstruos te van a empezar a hablar, ¡qué espanto! Oye, ¿tienes un público ya cautivo, seguidor de tus novelas, esperando siempre tu siguiente estreno? No estoy tan segura, o sea, igual hay personas que de repente me escriben. Hay algunas personas que yo ya reconozco,
pero son pocas, que por ejemplo hay una niña que ha ido a todos mis lanzamientos. O sea, bueno, no el primero, pero de los siguientes ha ido a todos mis lanzamientos. Hay otra persona que siempre la veo en las ferias del libro, pasan por ahí como 2 o 3 personas que siempre que hay ferias del libro nuevo aparecen, pero así como un público grande que yo reconozca, no, porque no sé si será por la edad o simplemente porque todavía no cautivo a un público específico, porque como digo, en mis novelas, una es como más de acción con terror infantil, el otro es tragedia, el otro es romance, entonces tal vez no todas le gustan a todos, no estoy segura. Igual como que mi público va como entre de los como preadolescentes y adolescentes, y de ahí y hasta adultos jóvenes me han comprado y leído, entonces yo creo que, así como calculando yo creo que el más fuerte sería el adolescente, que tal vez, no sé, tengo la mala suerte que son poco activos y escriben poco y comentan poco, o les da miedo hablarles a los autores. La verdad es que, no sé, yo digo porque en una ocasión me escribió por correo un chico, que lo gracioso es que yo pensé que era de San Antonio, porque me decía que era del Instituto Nacional. Y el chico me escribe para entrevistarme para su colegio. Y después me agradeció mucho que le hubiera respondido, porque dice que los autores normalmente no pescan, que no les responden. Y yo quedé así como, ¿va? Qué raro, sí. Porque, no sé, yo los que conozco son súper buena onda. Pero resulta que, claro, yo le respondí y le dije, mira, ahora podríamos juntarnos, pero tendría que ser luego porque yo pronto me voy a Santiago. Y ahí me dice, no, si soy del Instituto Nacional. Y yo así como, por eso. Porque en San Antonio hay un colegio que también se llama Instituto Nacional. Y después supe que, claro, era un chico de acá de Santiago que no sé cómo conocía mi libro, porque la verdad es que yo soy mucho más conocida en mi localidad. Yo soy más conocida en San Antonio, porque pucha, nací ahí, crecí ahí, he hecho todos mis lanzamientos allá en San Antonio siempre, y como igual no es tan grande como Santiago, se hace más fácil para mí ir a ferias en Las Cruces, he ido a ferias en Las Cruces, en Cartagena, en San Antonio, entonces he ido a los colegios allá en la provincia, entonces yo siempre pensé que todo mi público estaba allá. Pero igual así supe, ya, y le pregunté cómo te llegó mi libro. No, es que una compañera me lo recomendó. Y yo quedé como, y quizás como los conoció ella. ¿Y dónde se puede encontrar tu libro? Mira, el primero Misión en el Planeta Yugo, ahora solo quedan las copias que tengo yo en este minuto, porque ya la editorial dice que no le quedan copias y la librería tampoco, que igual salió en el 2012. Y los otros libros, Marcelo los movió en Valparaíso más que nada. Entonces, por eso a mí me llamó mucho la atención que lo hubieran conocido en Santiago. Porque Marcelo, como puerto de escape, tiene más locales allá que acá en Santiago. Y cuando yo saqué el libro con él, recién cuando sacamos La Vidente, tuvo acceso a las ferias del libro chilenas. O sea, la feria chilena del libro. Recién en ese año, entonces Ocaso no llegó a las librerías de Santiago. Y a Puerto de Escape, no sé si les quedarán. La verdad es que parece que ya se lo acabaron. Entonces, en este minuto yo los libros se los estoy pasando, los pocos que quedan, se los estoy pasando a Editorial Fénix Dorado, porque hicimos un trato, entonces ahí los se pueden vender en la tienda virtual. Hablo entonces con la dueña de Fénix Dorado. Sí, así que ahí sería el contacto para hacer compras, llegan a domicilio, entonces fue como un súper buen trato que quedan ahí, entonces ahí están las últimas copias, quedan ahí.
Y más allá de la tormenta solo lo tengo yo porque lo saqué independiente. Es que es para pasar el aviso, para que te compren y te conozcan más gente. Sasami, te quería hacer una preguntita. Hace unos días vi que tú estabas publicando unos relatos del diario de un aeronauta. Ah, sí, el diario de un aeronauta. De eso no tengo copia. Sí, pero lo pueden leer en las redes sociales. Sí, es que el diario del aeronauta son los relatos de mis sueños. Así que los recopilé porque, bueno, de hecho eso los empecé a recopilar porque de chica a mi amiga Viviana le encantaba que yo le contara todos mis sueños. Encontraba que eran como películas, sin final, casi siempre. Y después a mis otras amigas también les gustaba, les daba risa, porque son como muy lúcidos, como un aeronauta. Entonces los empecé a recopilar y los empecé a hacer como un compilado y ahora los estamos contando en LDP Magazine, en la revista digital. Y ahí se están publicando mensualmente un relato. Ya vamos, este mes va a salir el relato número 11. Igual lo subí un poco menos editado porque sí, casi como más borradores. Lo subí a Storybook de forma gratuita y ahí hay más relatos. Porque no lo estoy como seleccionando para subir a LDP. Pero igual en LDP hay ciertos relatos que son como específicos que los subí solo ahí y no los compartí en Storybook, que los dejé reservados como para una publicación más formal, como el primer encuentro con mi abuelo, cuando murió mi abuelo. Por ejemplo, ese es como súper especial, que fue una experiencia muy fuerte para mí, y ese lo conté solo en LDP, que es uno de los que subí en mi Instagram y en mis redes sociales. Y se cuenta que cuando mi abuelo se murió, yo no lo solté y él me visitaba en los sueños, pero igual no fue un invento mío, porque de hecho si hubiera sido invento conmigo hubiera seguido soñando con él todas las noches, y como cuento ahí no fue así. Yo soñé con él y jugaba con él, entonces para mí era más fácil superar su muerte porque lo extrañaba de día, pero en la noche igual lo veía y igual jugaba con él. Yo era muy regalona de él. De hecho, me dio muy fuerte su muerte, de mucho llanto para mí. Y una noche él me dijo así, no podemos seguir así. Y yo me tengo que ir, tú me tienes que dejar ir. Y aunque yo no quise, igual se fue. Entonces para mí fue súper fuerte porque fue como perderlo por segunda vez. Y ese relato está solo ahí. Está en Story. O sea, no está en Story. Y del mismo modo hay otros relatos que tampoco van a estar en Storybook y sí van a estar acá en LDP. De hecho, el 12 va a ser solo de LDP. Ya. Y por último me quisiera preguntarte tu experiencia como columnista en LDP. ¿Cómo mi experiencia? ¿En qué sentido? Tu experiencia como siendo parte del equipo. Se me gusta, es como se me hizo súper natural porque los chiquillos son súper simpáticos. Eso sí que estamos medio desorganizados ahí un poco, pero que como es un trabajo gratuito, igual es súper difícil comprometerse al 100% porque, por ejemplo, yo estoy con la niña, entonces igual me ha tocado meses decir no voy a poder hacer otra cosa más que arreglar el relato, subir el relato y todo, porque la niña me toma mucho tiempo. O sea, estando sin jardín, que igual tuve un año muy difícil el año pasado, entonces la niña quedó sin jardín, sin cupo en el jardín de Integra, entonces me tocó estar con ella todo el día y estimularla y jugar con ella, y eso es muy absorbente.
Y este año ahora estamos de nuevo, pues se supone que íbamos a darle al 100% ahí a todo y resulta que fue 5 días a clase y se me enfermó y cuando se está recuperando entramos a cuarentena, entonces fue como y ahí nos caemos de nuevo. Entonces, y no soy la única, pues. Por ejemplo, igual hay otros que tienen otro trabajo, que el año pasado estaban más activos como columnistas y ahora están un poco menos por el trabajo. Y así, entonces la verdad es que es como bastante dinámico, pero igual es entretenido porque no hay mala sangre, no es como, oye, no, es que tú, no, porque la gente, uno dice, pucha, oye, mira, y aviso con tiempo, entonces ahí uno nos vamos organizando ya con quienes contamos este mes, con quienes no contamos este mes. Organicémonos y todo, pero yo creo que con esto de la cuarentena nos vamos a tener que reorganizar, ¿cierto, Romy? Puedo decir que estamos bien flojas. Recuerda que la Sofami y los chicos me chupan energía. Y aunque yo esté desocupada, en realidad no tengo ganas de hacer nada cuando estoy desocupada. La mayoría está en el sillón o estoy hecha en mi cama. Entonces, sí, me consta eso, la Romy. Es que de repente uno está tan cansado. Ser Oye, hay gente que cree que no es cierto, pero ser mamá es súper agotador. O sea, yo no sé cómo la Romy no se ha suicidado, porque yo estoy con una de 2 años y estoy así como, de repente es como, por favor, Ámbar, déjame en paz, por favor, un ratito. Y tiene 2 años. Yo no sé cómo ha sobrevivido la Romy con 2. Yo los echo de la casa, le digo, ya váyanse de la casa, déjenme sola. Ay, el otro día hice eso, eran como las 11, no se quería dormir. Y me encima la acuesto y me dice quiero agua y agarra el vaso, que no tiene tapa, y acostada se tira el agua y me mojó toda la cama. Y digo así como, Ámbar, ándate a la cama de la abuela, ándate donde la abuela, ándate. Te vas a dormir a la otra vez. Ay, me ha tocado echar a uno a la cama de la abuela también. Digo, no, ya sale mi pieza, déjame sola, duerme con tu abuela. No, son muy... Ya se comieron ya el cereal del mes. Les compro las... Espero que sea el de marzo y no el de abril. Compré 2 paquetes, queda uno la mitad de uno. Duró, te voy a decir. Acá no duran una semana los paquetes de cereal. En mi época sí duraban. A nosotros no, porque siempre lo comemos entero. No, a mí el cereal me dura si no es Pillows. Ese cereal relleno no dura nunca. El Pillows dura 3 días. Sí, entre mis 2 hijos se lo bajan. No, aquí yo tengo solo a la niña, el problema es que cuando es Pillow yo meto la mano también. Yo tengo una debilidad con el chocolate. Ay, sí me pasó. Compré una variedad de cereal que venía con bolitas de chocolate y otra de marshmallow. Y era para los niños. Pero al final terminé comiéndomelo y como que estaba muy rico. Así que también tengo debilidad. O cuando compro ese chocolate que viene con bolitas de chocolate blanca y negra, te juro que hago la chacha de meter la mano y comerme las bolitas blancas y dejarle las puras negras a los chiquillos. Tú lo mereces igual. No, yo por eso no compro Pillows. No compro con chocolate porque si no me los como yo.
Sí, es que igual no sé, pero de repente a mí el chocolate me da como más energía, no te cansa. Yo creo que una dosis de chocolate diaria es necesaria. Si no, no podría vivir. Yo me malcrié con mi abuela, que en paz descanse. Pero cuando bueno, yo soy de familia de profes. Y mi abuela fue profesora de reemplazo un tiempo en el colegio donde yo estudiaba. De hecho, ese colegio ya no existe. Cuando averiguan para atrás, yo estudié en el colegio Dr. Juan Layton Ramírez. Un colegio que ya no existe. Mi abuela hizo reemplazo ahí, entonces en los recreos yo siempre iba a estar con ella para regalonear, pues era mi abuela. Y siempre me compraba un bonobón. Y nos comíamos el bonobón juntas. Entonces, todo de lunes a viernes, siempre en el recreo nos sentábamos y nos comíamos un bonobón. Entonces, como que de ahí agarré las malas costumbres y de hecho hasta el día de hoy, de repente si paso 3 días o 4 días sin probar chocolate, como que me da crisis de abstinencia. ¿Sí? Así que ya saben, si quieren darme algún regalo así, chocolate negro. Amargo. Oh, es tan rico el amargo. Sí, el amargo. Rico. Cacao. Oh, es tan rico. Sí. Y es sano, de hecho, igual comer un poco de ese todos los días es bueno. Porque el cacao es el que se pone. Oye, Ingrid, ¿qué mono ese que tenía ahí en la mano? Sí, también ya te gusta lo mismo. Es uno de mis trolitos, uno de mis seres que están aquí dando vuelta a la biblioteca. Él es uno de los que cuida la biblioteca. Es un troll. Él tiene un columpio. Y es que como mis gatos están ahora dentro y saliendo por la ventana, y colgaba por donde está para la ventana, lo bajé un ratito para que no lo vayan a pasar a llorar. Exacto. De hecho tengo un gato ronroneando aquí al lado encima de la impresora. Oh. Ah, A ver si se... Oye, ¿de verdad tienes 4 gatos? ¿Sí? Ahí está uno, ¿ven? Ahí está. ah, qué lindo. Sí, tengo 4 gatos. Y 2 perras. Y una tortuga. No me quiere. Yo tengo 2, o sea, tenía 2, tuve que regalar uno. Ese año no celebré mi cumpleaños. Tengo Ya uno no- que ahora ya es súper viejo. Tiene como 12 años ya. Chiquito. La Romy lo conoce. Es enorme y pesado. Muy gruñón. Ahora Romy también conoce mis gatos, la Feña también. Sí, Saca la pura son tan Susana. lindos. Sí, Lucio sabe que me gustan mis gatos. Mami, hay que ir en el verano porque tiene piscina. Ay, qué puro Los vino. míos y los tuyos. No, yo creo que no te conviene, Ingrid, los míos en tu casa. ¿Ah? No te convienen los míos en tu casa. Como ellos tienen ojos en las manos, entonces van a estar todo el rato. Relájate. Relájate, ya te dije ya. Cuéntanos, escritora. Sí, ahora le toca a la Romy ahora contar su historia. Sí. Era una niña de unos 10 años, no, mentira. Siempre me ha gustado la fantasía y súper melodramática, porque yo crecí con Sailor Moon, así que el melodrama era parte de mi vida. Y yo escribía un diario de vida, pero mi diario de vida era como, ay, mi mamá hoy día me retó, esta vieja retamboleada que me hace sufrir, cosas así. Y resulta que un día mi mamá encontró simpático y divertido leer mi diario de vida y contárselos a mis tías. Se los contó a mis tías y ahí todas las adultas cagadas de la risa porque habían leído mi diario de vida donde yo me quejaba de mi mamá. Entonces yo dije, pucha, en ese momento no lo pensé como una invasión a mi intimidad, pero pues dije, pucha, si me va a leer mi diario de vida, mejor que sea
disfrazado. Entonces, como en esa época, en los 90, estaba de moda la China, la princesa guerrera, yo me creé una princesa guerrera. Entonces mi diario de vida era la aventura de la princesa guerrera que tenía que luchar con monstruos. Pero, y después me metí a esta onda de los foros, donde hacíamos fanfic, que era escribir historias de alguna serie o película que te gustó, y en el fondo era cómo me hubieran gustado que hubieran terminado los personajes, o cómo me hubiera gustado que comenzara la aventura de los personajes. Entonces uno escribía cómo le hubiera gustado la historia original que fuera. Y ahí escribí muchos fanfic de Sailor Moon, de Devil May Cry, por ejemplo, creo que el último fue de Naruto, pero chiquilla, yo vi Naruto, no sé, como en el 2000, así que tampoco es como que fuera tan reciente. Y también hacíamos juegos de roleplay, pero no era un roleplay de dado y todo, porque estábamos limitados con lo que era el internet y el computador. Entonces, lo que hacíamos era hacer como un cadáver exquisito y escribíamos una historia medieval y todos los usuarios la continuaban o se creaban un personaje, pero que estuviese ambientado en la historia del primer cuento. Entonces ahí yo estaba metida en una cuestión que se llamaba Los Jinetes de Rohan, y yo era una senescal, no, una mariscal de Rohan, y recuerdo que era una semielfa que venía de las tierras del sur, Paradar, que había sido entrenada por los magos azules, así como súper específico. Y por un tiempo fue eso, escribir en los foros, participar, pero nunca así nada profesional. Y cuando quise enviar un cuento a una convocatoria, me dijeron que escribía tan mal, tan pésimo, que se me quitaron todas las ganas de escribir. Entonces lo que hice fue intentarlo con la poesía. Entonces, y empecé a escribir poesía y me di cuenta que no era complicado, o que por lo menos se me daba mucho más fácil. Y cuando empecé a quedar en antologías y en convocatorias dije, ya, entonces tengo talento para la poesía. Así que mucho tiempo estuve escribiendo poesía, que era mi medio para expresarme, porque ahí ya yo expresaba todo lo que yo sentía, cómo me sentía todos los días. Y pude sacar mi primer poemario con Ediciones Liz, que se llama Leli Kelen, que es un recopilatorio de poesía elegida dentro de los 4 o 5 años que estuve escribiéndolo. Y fue Son muy como mi primer... Paso la aviso. No me atrevía a... Me pasa algo que me dice mi vieja, que es que yo no me creo el cuento, y es verdad. Entonces me daba como, ¿cómo voy a publicar poemas? No sé, no le va a gustar a la gente. O sea, siempre estaba con esa tranca. Y el año pasado dije, pucha, ya estoy vieja, ya estoy por los 30 y siempre, tengo que hacer algo de mi vida o dejar una huella, una marca. Ya, enviamos estos poemarios de convocatoria a ver si a alguien le gusta y los quiere publicar. Y ahora estoy empezando con los cuentos cortos gracias al consejo de la Ingrid, porque en realidad me gusta escribir fantasía, me encanta. También escribo basada en mis sueños, porque también tengo unos sueños de película, pero el problema es que nunca termino ningún cuento. Puedo escribir 10 páginas, pero nunca terminan. Se me escapan los personajes, se me van, me dicen, chao Ramiro, hasta aquí llegamos. Entonces le decía a la Ingrid que ese era el problema que tenía yo, que no podía escribir novelas porque no las terminaba nunca. Era como que me aburría o ya no sabía qué más hacer. Entonces la Ingrid me dijo, ¿y por qué no intentas con el cuento corto? Y ahí estoy, pues parece que me está yendo bien. Hay varias personas que les han gustado mis cuentos cortos, así que, claro, es el primero... La convocatoria era la del CIP, ¿cierto? La que hizo Leo Espinosa. Sí, es divertido porque, claro, lo que pasa es que yo empecé con la poesía porque sentía que me podía expresar mucho mejor los sentimientos en la poesía, pero hubo un momento en que me sentí limitada y necesitaba expresarme más. Y ahí empecé con los collages, y empecé a hacer muchos collages, desde manuales, y después ya me empecé al digital. El manual requiere de mucho trabajo porque es difícil encontrar una foto que se adecue al concepto en que tú estás trabajando.
y el digital es mucho más fácil porque hay bancos de imágenes en internet gratuitos, entonces tú puedes buscar la foto perfecta o puedes revisar miles de veces hasta encontrar la foto que tú quieres. Por eso me gusta más el digital porque es más rápido, pero el manual también es súper entretenido. Claro, y me metí al CIF, que es la Asociación de Estudiosos de la Ciencia Ficción, o sea, ñoños ciner, y me metí nomás porque hola, quiero ser popular, una cuestión así. La cuestión es que Leo ya cachaba mis trabajos de collage, les fascinaba, y me pidió de primera que hiciera una portada para una convocatoria que le estaba haciendo. Él está haciendo una convocatoria porque según él en 7 días más lo van a llamar porque es doctor y va a estar trabajando con gente enferma de coronavirus. Es que de hecho, o sea, es así, no es que según él, él es parte de la segunda camada, están como los de primera línea, él es segunda línea. Y efectivamente, claro, entonces, mañana creo que entra ya a trabajar. Claro, entonces este era como hacer una antología en 7 días. Y me dijo que le había gustado mis college y que hiciera una propuesta. Y yo decía, yo generalmente trabajo con un concepto, por ejemplo, tristeza, felicidad, misterio, rabia. Y decía, hace una portada para una antología de coronavirus. Y dije, chuta, ¿qué hago? ¿Cómo conecto esos conceptos? Y así que tiré como 3 imágenes ese día y le gustó la de los cuerpos. Y después me decía, así como tirándomela para abajo, oye, pero todavía podemos recibir un cuento tuyo. O en otro correo me decía, ¿y vas a darnos un cuento? Y decía, chuta, es que yo no soy muy buena para escribir cuentos, recién estoy en esta etapa. Y dije, ya voy a escribir uno, me voy a lanzar, total, que voy a perder. Me pueden decir, no, sabes que tu cuento es malo y no lo vamos a meter a la antología, pero por lo menos está mi portada ahí. Entonces dije, ya voy a lanzarme con el cuento, total. No tengo nada que perder. Y quedé con el cuento también, pues así que... Pero igual me quedé cachoa con un correo que nos envió que me dijo que yo era como muy sincera y... y que otra cosa, era como muy sincera y muy auténtica, una cuestión así. Y sentí que me estaban dando como palmaditas en la cabeza. Sí tengo un cuento publicado de fantasía, porque quería nombrarlo a él antes, al Daniel Guajardo. Creo que fue el primer tipo que me dio bueno, fue el segundo tipo en realidad, que me dio la garra para escribir cuentos. Él siempre estuvo apoyándome, me llevó a su taller, me dio algunas clases particulares. A todo esto me metí a todos estos talleres, pero nunca los terminó. Y con él publiqué un cuento de fantasía en una que se llama Dolunay. Ahí hay un cuento larguísimo que se trata de cazadores de demonios, ¿cachai? O sea, muy fantasioso. Y lo otro, y los primeros que me impulsaron a escribir fue creo que en el 2000, que el César Parra se juntó con el Emiliano, que el Emiliano fue el que escribió Maldito Sudaca, y se juntaron a hacer un taller literario. Y uno siempre está con la baja autoestima de que lo que está escribiendo... Por eso te preguntaba mucho, Fernanda, cómo sabías que lo que estabas escribiendo valía la pena, ¿cachai? Porque yo siempre estaba diciendo, esta porquería que escribí, qué feo, o que escribí está horrible. Pero las chicas siempre me daban así como, no, continúa, sigue escribiendo. Y ahora lo que lo he visto en Facebook es que se ha dedicado mucho a las charlas, no ha publicado más libros. Y el César se ha dedicado más a lo que él hacía, que eran los tours fantasmas, y ahora están haciendo unos online sobre actualidad y conversar con el público. Pero sí, ellos me impulsaron, incluso una vez tuve que dejar el taller porque ya no tenía plata para seguir pagando y ellos quisieron que continuara y que no se lo dijeran a nadie en sí, obviamente, pero que continuara de forma becada. Y a veces esas cosas se valoran. Yo, por ejemplo, siempre voy a recordar eso. Y acabas de decírselo a todo el mundo. Ya, los compañeros se enteraron.
Eso, sentí que abría una llave y solté bla, 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 bla. Eso. Ya, me gustaría saber sobre la antología de la nueva narrativa fantástica chilena. ¿O a la que se publicó ahora en Alcif? No, yo vi una que se había publicado hace años. Sabes que se ha cortado, pero alguien le está pasando la... Fernando, no sé qué. Ahora sí. ¿Me escuchan, chiquillas? No te escucho nada. Yo tampoco, algo está pasando. Y ahora sí parece. Ya escuché puro ruido así como de autos pasando. Ahora sí te escucho. ¿Aquí no fue? Sí, ahora sí, ahora sí. Fernanda, ¿cuál era la pregunta que habías hecho? No, que yo estuve investigando y vi que habías participado en una antología de la nueva narrativa fantástica chilena hace unos años atrás. Sí, fue de pura chiripa en realidad, no tenía planeado. Me habían invitado a participar y yo llegué, agarré un cuento cualquiera y lo tiré. Y no pensé que iba a quedar o que les iba a interesar o que les iba a gustar. Y dije, oh my God, quedé en el libro. Así que no, lamentablemente no lo tomó como un éxito porque fue como, ya, como que me tapé los ojos y hurgué en las carpetas que cuánto podía servir y lo tiré. Entonces al final no lo tomé como algo así como, lancé un cuento en una convocatoria y quedé. Pero sí fue entretenido, que no esperaba que quedara en la convocatoria. Como te digo, pues no, a mí me cuesta creerme el cuento, entonces de repente cuando quedé en la convocatoria dije, no puede ser, quedé en la convocatoria, tengo talento. Vaya a tener talento porque es famosa. Oh, mami, Fans número 1. Apúrense que se me están acercando ya. Romy, también quería preguntarte sobre el reto semanal de edición de Sherazade. Ah, sí, era como lo que había comentado anteriormente, que dije, ya que me cuesta tanto terminar un cuento largo o terminar una novela, mejor me tiro con el cuento corto y aprovecho de practicar. Así que aproveché de ver los desafíos de Cherezada, de editoriales Cherezada, y empecé a lanzar mis cuentos cortos. Así que espero que les guste, que les haya gustado, porque en realidad fue como bien pensante. Así que 20 palabras, 100 palabras, esta es la mía. Sí, había unos que me gustaron, me hicieron reír mucho. Y me gustaron. Sí. Ay, los fondos que les ponías no se podía ver, pero las letras, o sea, el contexto, algunos con tan pocas palabras lograbas algo, sí. ¿Viste? Sí, ahí está tu beta. Claro, no solo es largo. Para tener vacaciones hay que matar a Piñera. No, olvídate Piñera. Ya, y lo último, Romy, sería tu experiencia como panelista en LDP. En tu vida. Yo conocí al Roberto porque él tenía un amigo en común que era Roberto Aschieri. El Roberto Aschieri fue mi profesor de estética cuando yo estaba estudiando cine, técnico audiovisual. Yo le digo cine para darle más categoría a la cuestión. Y
Y a mí me encantaba Roberto Schieri porque era rico como persona. Y no sé, y por eso conocí a Roberto. Y le comentaba a Roberto que yo antes escribí para varias revistas. Hubo un momento de mi vida que estaba tan aburrida que no sabía qué más hacer, que empecé a participar en revistas digitales y tuve una faceta de traductora de mangas en los fansub. Me traducía mangas del inglés al español y hacía limpieza para que la gente escribiera en los cuadros de diálogo. Silencio. Y conversando con Roberto le comentaba que mi primer trabajo fue en Madhouse Chile y en Galanor, que hacía reseñas de anime, porque era como lo que yo veía y por lo tanto era mucho más fácil escribir de este tema. Y él me invitó a escribir anime porque le faltaba una persona que escribiera reseñas de anime en su revista. Y ahí empecé escribiendo reseñas primeramente y después yo le pregunté si podía reseñar libros o películas que había visto. Me dijo, sí, dale, me dio toda la libertad y empecé a escribir más cosas. Después ya me puse un poquito erudita de repente y escribí algún ensayo sobre algún tema en particular, como la violencia en el cine o los monstruos en el cine. Y al principio fue enriquecedor, fue entretenido estar escribiendo una columna todos los meses, pero como la Sasa me dijo, llegó un momento en que, ay, qué paja, no tengo ganas de escribir nada, o no se me ocurre qué más escribir, y hacía rebollo, y buscaba cosas que ya había escrito antes y las enviaba. Pero sí, llegó un punto en que uno ya está cansada y ya no sabía qué más escribir. Yo, por ejemplo, en la Madhouse me salí por lo mismo porque ya no me daban ganas de seguir escribiendo para la revista. Y todo lo que escribí para la Madhouse, que lo tiraron en fanzine, lo arreglaba, lo pintaba y se lo enviaba a LDP. Ahí en Madhouse hacía reseñas de películas de cine B, porque hacían juntas ellos en los días jueves en el bar 86, que se llamaba, que está en Irarrázaval. Entonces era una junta de ver películas de terror y cine B en un pub. Y aparte de eso se entregaba el fanzine con alguna reseña y ahí estaban las mías. Y en Galanor, en realidad los chiquillos de Galanor, perdón Carlos, se agarraban todo lo bueno, ¿cachai? Y había una chica que hacía reseñas de libros y había alguien que hacía reseñas de películas. Entonces a mí me quedaba la pura reseña del anime nomás. Pero con LPD tuve mayor libertad. Y de ahí fue, no sé cómo te conocí, Sasami, en realidad, pero conocí a la Sasami virtualmente y le dije, oye, ¿querías participar en LPD? DP. Ya está ya agotada porque lo estás diciendo al revés. LDP. No, pero conmigo fue mucho más libre porque como ella me reclutó, a mí me dijo, yo le dije, ¿y de qué tendría que escribir? No, escribe lo que quieras. Sí, porque al final los que escribían algo especializado y bruto era Roberto, el Patricio Alfonso y el José. Entonces nosotros podíamos escribir en realidad cualquiera, si total es una revista miscelánea. Sí, no, sí. Al final es como el que se agarra la reseña de libro, escribe la de libro. Exacto. Es lo rico de LDP porque no estás condicionada a escribir solamente eso, sino que puedes escribir muchas cosas más. Si quieres hacer otra cosa, puedes escribir de otra cosa. La cosa es que hay que irse ordenando, anotando para que no nos enredemos, porque no puede salir un mes puras reseñas de libros, otro mes solo hablar de películas, no. Es como lo único. Y después se salió la opción de hacer la radio online, que esa fue muy genial porque era como, siempre uno se enfrentaba al anonimato del computador y del Word, y esta vez no, pues tu rostro se estaba viendo en un video, entonces estabas cambiando totalmente el switch y fue súper entretenido trabajar en la radio. Pero lamentablemente no puedo seguir yendo porque tengo un par de maridos chicos que requieren de mucha atención. Si somos tu hijo.
Como abogado. Hijo, ¿qué ¿Verdad? ¿Alguien lo quiere? Lo regalo. Vale 5.000. Mamá. No se trae ¡Qué barato! 5. o 10. No, dijiste 5. Pago 3 ahora entonces. Sí, ya dijo Ya, 5. pero lo venía a buscar. No, pues mándamelo con despacho incluido. Pero viene con ropa. No tenéis que comprarle ropa. Y eso sería, pues, chiquilla. Ya cerré la llave. ¿Y vas a hacer Bueno, este año chiquillas, el curso de sería el moderador? final de la primera conversación. Ay, sí, gracias, Osami, por acordarme, porque mi mente está full y a veces dejo cosas fuera. Sí, me inscribí en el curso de que hizo la Ingrid y la Sasami del... Moderadores de clubes de lectura. Existen muchos cursos de las universidades libres, pero al final no he hecho ninguno. Pero sí, voy a hacer eso. Oye, ¿por qué aparece el imaginario por atrás volando? Oye, sí, no también lo vi. Lo que pasa es que tienen que entender que a mi hijo le gusta la atención. Por ejemplo, en la plaza, cuando hacemos show, él se agarra el micrófono y no lo suelta más. Sí, pero imaginarias, ¿viste que tiene buen gusto tu hijo? Pero subí TikTok. Ya, bueno, chiquillas, ya sería el final como de la primera conversación. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Vamos a dejar de grabar en unos momentos, pero quería hacerle una pregunta primero. Si quieren hablar, hablen ahora o callen para siempre. Si quieren decir algo. Eso no es una pregunta. Eso no es una pregunta. ¿Con usted? Si Dios quiere, voy a participar en la antología que está haciendo Alcif. Todavía no termino el cuento. No sé si lo voy a terminar. La boquilla. Bueno, si Dios quiere, yo a fin Gracias por de año voy a tener 4 libros de cuentos. 4 libros chicos de cuentos. Buena. ¿Cuál fue la pregunta al final? No sé. No, si no fue una pregunta, era como... Yo estoy siguiendo el hilo de la Romy. Bueno, publicar mi novela entonces. Siguiendo el ritmo. O escribir un libro erótico, no sé. Bueno, chiquillas. Eso sería mejor. ¿Ah? ¡Erotismo! No dije nada. Los niños parece que ya están agotados. Bueno, chiquillas, gracias. Estamos agotados por la Sí. Bueno, chiquillas, gracias por participar. ¿Me puso segura? Vamos a dejar de grabar el esto. Yo sentí que estaba con segura. Ay, y Abrazo voy virtuales. yo creo que mañana voy a publicar el video. Abrazo virtuales. Yo creo que mañana voy a publicar el video y quizás en una semana más haya otra conversación. Así que atentas. Chaito. Chao.